Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Otro 15M cara y seca de información. Nos va a acompañar Raúl de la Torre para hacer un análisis del momento político, sobre todo tras el contundente paro que ha puesto patas para arriba el escenario político. Y me parece que lo económico tiene otro corte, otra lectura. Yo te invito a seguir esto con Raúl de la Torre, que como muchos saben es uno de los editores de economía de Página 12, además de estar todas las mañanas en Radio del Plata con Tonietti haciendo la segunda mañana. Y hablando de Radio del Plata, por supuesto no se olviden ustedes que estamos todos los sábados de 9 a 12 con nuestro histórico Mate Amargo en AM 1030. Pero estamos haciendo 15M. ¿Qué tal entonces? Si nos vamos yendo a la entrevista con Raúl de la Torre, que hay tanto para escuchar, tanto para compartir. ¿Me acompañan? ¡Vamos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Y aquí, como hemos prometido con Raúl de la Torre, en este cara y seca, sobre todo para ver lo que viene en política económica, lo que viene en el movimiento social y político, tras el paro que ha cambiado justamente el escenario y ante una crisis del gobierno que no se detiene en su caída libre. Raúl de la Torre, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Omar? Bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pero proyectanos, ¿no? O sea, sí. La visita del gobierno a Estados Unidos, el pedido de más dinero para poder seguir en la explotación, el escenario político que cambió. Y un gobierno que insiste en la misma política que lo ha traído hasta acá, porque es la política económica del gobierno la que nos llevó a esta situación de crisis. No fueron, como suele utilizar el presidente, el argumento de tormenta, situaciones externas, sino que es la propia política oficial la que lleva a una situación de crisis y en algún sentido también de colapso a la economía argentina, y la insistencia y la profundización de esta política. Pues la alternativa que tenía el gobierno ante esta situación era o un cambio de política, buscar otro rumbo para encontrar otro tipo de respuestas, o profundizar la política, que es lo que ha hecho. Con el respaldo del Fondo Monetario se va a profundizar la misma política, y el pronóstico, la proyección es que va a haber un costo social muy elevado en los próximos meses. Vamos a tener una recesión que se va a profundizar. Seguramente no se van a resolver ninguno de los conflictos de desequilibrio que tiene la economía argentina, con lo cual vamos a estar en situación de crisis permanente, ya sea por la suba del dólar, por inflación, por la falta de recursos y divisas para atender las necesidades, lo cual hace un panorama en lo económico y social muy grave. Y bueno, ya bien marcabas vos en la presentación, una situación política muy inestable. O sea, el gobierno está sufriendo las consecuencias de esta inestabilidad hacia el interior del propio gobierno. Me gustaría que nos cuentes qué pensás, qué ves, qué evaluás políticamente respecto a el mando del poder real, ¿no? O sea, hay un mando en Estados Unidos, tiene que ver con una asociación bastante visible entre el gobierno de los Estados Unidos y el fondo. Parece haber otro mando con un grupo de poder económico muy fortalecido que escolta al gobierno, pero que le determina los tiempos de aplicación de lo que ellos necesitan. ¿Cuál va a tener la supremacía y cómo va a afectar la resistencia popular esa supremacía? Sí, yo diría que esto que marcás vos se vio claramente en una especie de cortocircuito, una tensión que se da entre estas distintas facciones del poder dominante. Claramente este es un gobierno que se definió a favor de los grupos más concentrados, de un alineamiento sin ningún tipo de condicionamientos a Estados Unidos. Digamos, esto estaba a la vista, es lo que el propio gobierno definió, y en su política exterior también lo definía. Puso en práctica una política económica en ese sentido, tratando de encontrar una formulación que fuera a favor de los grupos concentrados, que Argentina fuera un buen lugar para hacer negocio para los capitales extranjeros y demás, y lograr cierta estabilidad con claramente una relación de ingresos mucho más favorable a los capitales dominantes y mucho más condicionado al sector trabajador. Le salió mal el plan. Hizo muchas de estas cosas, sí provocó esta transferencia de ingresos, pero el plan evidentemente le salió mal. Cuando ya no lo pudo manejar y entró en crisis porque desde el exterior le dijeron no te prestamos más plata, y esto fue a principios del 2018, y se hizo evidente a partir de abril,
lo que hizo el gobierno prácticamente le entregó las llaves del manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional. Entonces hoy tenemos una situación donde la conducción económica quedó en manos del Fondo Monetario Internacional o directamente quienes responden al fondo, como es el caso de Nicolás Dujovne, una persona que podríamos decir está designada como el nuevo titular del presidente del Banco Central, están designados directamente por la conducción del Fondo Monetario. Un Fondo Monetario que además sabemos que más allá de que su titular sea francesa, europea, la mano fuerte ahí dentro del fondo sigue siendo Estados Unidos, es decir, el que manda ahí es Estados Unidos. Y el gobierno argentino, más allá de que en su momento había apostado por Hillary Clinton, hoy está absolutamente alineado con Donald Trump. Este vínculo del gobierno argentino con el gobierno de Estados Unidos y con el Fondo Monetario hace que en ese sentido el alineamiento exterior sea todo lo que determina el resto. La política económica desde ya quedó absolutamente atada a esa ayuda, a ese pulmón que son los préstamos para seguir aumentando la deuda externa y sostenerse con eso. Me parece que esta es la condición. Internamente, digamos, también hay una puja entre grupos dominantes, sectores concentrados, que son los que manejan las exportaciones, los grandes negocios de la obra pública, y demás, que también hay un realineamiento también en este sentido que tiene que ver con esa relación con el exterior. Quiero preguntarte, siempre pensando en el público de Mate que escucha este programa y que es gente que le cuesta seguir lo económico, ¿no? ¿Cuánto pesa el paro que acaba de terminar y que, a mi humilde entender, ha modificado el escenario político? Hay una recuperación de iniciativa muy fuerte, con un estado de ánimo de buscar una unidad, cueste lo que cueste, para poder arrinconar la política económica del gobierno. Y me parece que ese dato hay que leerlo en términos de el movimiento dialéctico de la política, de lo que se va a ir transformando. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto de debilidad que vos ves en términos económicos entre este nuevo poder que hoy confronta con el gobierno y el gobierno que tiene varios elementos con los cuales negociar? Sí, fue fuertísimo el paro, ¿no? Eso está claro. El análisis es importante hacerlo porque fue muy fuerte, muy contundente el paro, y claramente ahí está dicho, si no hay es decir, no hay un cambio en la dirigencia sindical, pero sí está dicho qué tipo de dirigentes son aceptables y cuáles no. Entonces, esto también va a provocar un realineamiento. Vamos a ver dirigentes que van a cambiar de discurso, se van a poner más duro porque la situación se lo está reclamando. Y por lo que te decía antes, como esta política económica va a traer en los próximos meses mucha mayor recesión y mucho mayor costo social, el límite se lo pone exclusivamente la capacidad de resistencia que tenga el pueblo. Entonces, ese es el punto, me parece, de confrontación dura. Un gobierno que profundiza la política, que provoca un costo social antes, y del otro lado tenés una respuesta, que los sectores que van a ser golpeados, que están siendo golpeados, empiezan a dar respuesta. Entonces, ahí hay un punto de choque que se acerca en el tiempo. Uno no ve más cerca ese punto de choque, ese límite que se le puede poner a esta política económica, y una política económica que está decidida. Fíjate vos que un día de paro y 24 horas después están anunciando el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí es donde evidentemente está la confrontación, que de esa pelea es la que va a determinar en definitiva cómo va a ser la próxima etapa, porque hubo una primera etapa del gobierno, fue instalación de este modelo, de esta política económica, podríamos decir, de diciembre de 2015 hasta abril de este año. Esta segunda etapa, cuando le entrega al fondo directamente el manejo de la economía. La tercera etapa dependerá de cómo se resuelva esta puja, esta confrontación, que me parece que está a la vista, que es entre los sectores sociales que resistan y una política que insiste en ir por el mismo camino. Quiero despedirte pidiéndote una reflexión cortita y dejando la puerta abierta por otra visita, ¿sí, Raúl? Eso desde ya que sí. Desde ya que sí, seguro, y así queremos. Pero la pregunta sería, ¿qué está pasando entre Estados Unidos, Rusia, China? ¿Y qué escenario nos va a implicar a nosotros en la política argentina, de la sociedad argentina, en los próximos días incluso? Porque ahí hay un frente que no se puede dejar de ver, cómo va a repercutir acá. Sí, porque aparte de América Latina es escenario de esa confrontación. Esta es la novedad. Empezamos por lo último en realidad. Pero la novedad es que América Latina ahora es escenario de esa confrontación
de intereses, porque obviamente la hegemonía de Estados Unidos está amenazada. Ese es el punto. Y Donald Trump eligió una forma de defender esa hegemonía con el discurso del Primero América, es presentar justamente esa pelea. Por eso, para Estados Unidos, la disputa con China es el eje central de su política para América Latina. Evitar el ingreso de China, evitar el ingreso, bueno, mejor dicho, el ingreso ya se ha dado. Es decir, que se siga irradiando esa capacidad de China, esa presencia de China. Entonces ahí hay una disputa por los negocios y por la presencia política que puede significar China. En esa disputa, Argentina elige un determinado alineamiento, que es con Estados Unidos, pero pretende mantener los negocios con Rusia y con China, porque para Argentina son muy importantes los negocios de comercio exterior y los préstamos que le está ofreciendo China. Para este momento de este gobierno y esta política son muy importantes. Ahí va a tener una contradicción grande, en principio. Y después, esta apertura al mundo que está haciendo Argentina, la está haciendo justamente en un momento de confrontación política de las grandes potencias, donde parecería, por un lado, ingenuo, pero para decirlo de otra forma, absolutamente equivocada la forma en que Argentina sale hoy al mundo. Es decir, abrir sus fronteras, sus mercados, es prácticamente entregarte a una puja salvaje que se está dando afuera, en la cual la Argentina no va a tener ningún tipo de beneficio. Raúl, te agradecemos mucho la visita, ¿eh? Y a ustedes, por supuesto, se quedan, porque hay mucho para ir revelando en lo que queda de programa, y ustedes seguramente con sus opiniones van a estar interviniendo. Gracias. Bueno, yo me quedé pensando, no sé ustedes cuánto también, digo, porque lo que nos expuso Raúl de la Torre habla de un escenario en disputa entre las internas de la alianza que gobierna, entre el auténtico gobierno que no está en Casa Rosada, sino que viene por el imperio, que viene por el Fondo Monetario, y una aclaración que tiene que ver con quiénes integran el Fondo Monetario Internacional, porque lo integran potencias muy poderosas que están disputando el territorio mundial. La economía argentina, la crisis argentina, la disputa en el poder no es lisa y llanamente A o B, cara y seca, blanco y negro. Es una conjunción de factores que tienen que ver con el territorio, con los recursos naturales. Por eso lo que expuso Raúl, y cuando yo decía que vamos a traer otra vez a la entrevista, tiene que ver con continuar estos temas. Pero bueno, ya la hicimos muy larga y es el cierre. Digo, reflexionemos para la acción. No pasivamente, sino con un pensamiento que se pueda militar. ¿Les parece? Hasta mañana.